Bienvenidos a un nuevo episodio de Root ESG Podcast. Hoy traemos un tema súper interesante. A mí me afecta personalmente como ciudadano y como empresario. Hoy vamos a hablar de contratación pública y la problemática que hay respecto a la competitividad que puede haber en la prestación de servicios y suministro de productos en el sector público frente al sector privado. De la cantidad de criterios de sostenibilidad que podríamos estar incluyendo en la contratación pública y de la problemática que está ocurriendo a la hora de paralizar ciertos procesos de contratación. Y para ello no hay mejor persona que Manuel Sisto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abilio? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí es un placer acompañaros y muchas gracias por invitarme. Pues nada, si quieres, preséntate y coméntanos un poco de dónde vienes, a qué te dedicas, por qué te dedicas a la rama del derecho de la parte administrativa y concretamente a la parte de contratación pública. Y bueno, contextualiza un poco. Bueno, pues yo soy abogado en ejercicio, colegiado en el Colegio de Sevilla. Actualmente pertenezco al Departamento de Derecho Administrativo, Regulatorio y Competencia de KPMG. Estoy especializado en Derecho Administrativo, que no es otra cosa que las relaciones entre el particular y la administración o viceversa. Y dentro de mis especialidades, pues está la contratación pública, que salvo error es de lo que vamos a hablar hoy. Salvo error. Bueno, danos para empezar una valoración inicial de en qué momento o en qué situación se encuentra la contratación pública en España. Bueno, yo creo, es decir, que la contratación pública está bastante demonizada en lo que viene siendo España, pero a nivel de cultura general, me refiero. Cuando hablamos de contratación pública, alguien que no sabe nada, lo que te dice es, pues mira, a mí lo que me ha llegado es que el gobierno ha sacado una licitación para una pamplina. O mira, es que el señor de turno ha adjudicado a dedo un contrato y está en la cárcel. Pero eso no es la contratación pública, eso es lo que vende la contratación pública. Al final, todos sabemos cómo funciona esto. La noticia no es que perro muerde a niño, sino que niño muerde a perro. Entonces, pues la contratación pública no deja de ser las necesidades que tiene una administración y que no puede llevar a cabo y ejecutar por sí misma. Por lo tanto, externaliza el servicio. La contratación pública es tremendamente importante a nivel económico. De hecho, en España, depende en qué datos los consultes, respecto al Producto Interior Bruto, estamos hablando de entre un 15 y un 18%. Estamos hablando respecto a todo el gasto del sector público en general, la contratación pública es un 21 o un 23%. Es decir, la cantidad de dinero que mueve es totalmente brutal. La contratación pública no solo son pamplinas ni solo son casos de corrupción. La contratación pública va desde el boli con el que el funcionario de turno de la ventanilla firma tu solicitud, hasta el chaleco antibalas que salva la vida a un policía, hasta el hidroavión que apaga un fuego en Doñana. Es decir, la contratación pública está en todos los sectores de nuestra vida y es bastante más que lo que quieren hacernos creer, digamos, los medios o en general lo que vende de la contratación. Total. Yo que estoy en el sector privado y trabajo mucho con el sector público, identifico ciertos aspectos que como que crean rechazo en el sector empresarial a contratar con empresas, con sector público, ya sea Administración General del Estado, con ayuntamientos, con comunidades autónomas, con empresas municipales, con todo tipo de sector público. Identificamos siempre lo mismo. Es muy complicado que nos adjudiquen un contrato que realmente sea rentable, porque los criterios de valoración, las prescripciones técnicas o el presupuesto están totalmente descompensados. Esa situación, ¿cómo podrías valorarla? Verá, obviamente existe una queja generalizada respecto al bajo impacto económico que tienen los contratos respecto al sector privado, pero dentro de esto, que no es mentira, pero tampoco es verdad, hay que decir una cosa. La administración pone un presupuesto base y luego deja al licitador que ofrezca su propio presupuesto. Es decir, no deja de ser, digamos, sorprendente que el propio empresario privado se queje de que es poco rentable un contrato cuando él ha ofrecido ese precio. Por lo tanto, es algo paradójico. Luego vienen las reclamaciones o viene un equilibrio del contrato a posteriori, porque efectivamente muchas empresas actúan así, ofrecen precios bajos para luego decir que con ese precio no se puede hacer el contrato y que me reequilibren y al final te consigo un precio mejor, pero he ofertado uno peor. Entonces, ciertamente, quizá los presupuestos podrían aumentar, pero
si nadie lo quisiera hacer a ese precio, todas las licitaciones quedarían desiertas, lo cual efectivamente en España hay casi un 23% de licitaciones desiertas, lo cual es mucho más de lo que la Unión Europea recomienda. Pero bueno, al final todos los contratos salen adelante. Entonces, es paradójico. Entiendo lo que quieres decir y supongo que tú estarás en ese caso como empresario, pero bueno, tú no dejas de ofertar el precio, entre otros criterios. Estoy de acuerdo en parte. Hay un ejemplo que te voy a poner a ver si llegamos a un acuerdo. Hace poco licitaron un contrato de consultoría y la propia administración fue la que dimensionó el proyecto en horas de trabajo porque estaba muy cuadriculado y tal. Se sabía exactamente la dedicación que se requería para esa prestación del servicio. Y para establecer el presupuesto base de licitación, se basó en el convenio colectivo. Es decir, el precio, digamos, base partía de lo mínimo que se le puede pagar a una persona por hacer ese trabajo, más un pequeño beneficio industrial que se preasume, ¿no? ¿Cómo te pueden pedir que bajes el precio si lo que te están pagando ya es el mínimo? Bueno, verás, es complejo y además entiendo lo que quieres decir porque, no sé en tu caso, pero yo que asesoro a empresas bastante grandes, efectivamente, en el momento en que tú el precio lo puedes dimensionar a, como has dicho, pues precio hora del trabajador, horas imputadas a cada cédula del contrato, eso es un Excel que te dice en el minuto uno, yo tengo que ofertar esto para que a nivel empresarial sea rentable. Todo lo que no sea por debajo de eso no es rentable. Por un lado, eso es cierto. Por otro lado, también es cierto que, bueno, si no fuera así, es decir, si el precio fuera exorbitado, o sea, fuera un contrato, digamos, súper jugoso, hablando en términos de esto, quien se lo va a llevar son las empresas gigantes, son las empresas que tienen muchos más medios que tú, muchos más trabajadores que tú y pueden decir y pueden pagarle más que tú y por lo tanto tienen ventaja sobre ti. Al final, eso es otra forma de falsear la competencia. Es decir, si tú das unos criterios muy restringidos o muy altos que solo cumplan los grandes, ¿en qué lugar quedan los chicos? O sea, y no hablo de los chicos a nivel tu empresa, hablo de todo, de las pymes. Es decir, si no todos los contratos al final, y es una de las quejas generalizadas que existe en la contratación pública, que los contratos van dirigidos a las multinacionales, lo cual ni comparto ni descomparto, porque al final lo que busca la administración es que quien se lo haga sea el mejor, no el más barato, aunque creamos que sí, quieren que se lo haga el mejor. Si puede ser el mejor y el más barato, No mejor. suele ir de la mano, ¿eh? No, Pero es que normalmente el más barato no es el mejor y cuando hablamos de que siempre se lo lleva el que menos ofrece, por regla en general no es el mejor y luego salen los trabajos como salen y aparecemos en las noticias que la Cámara de Cuentas te ha dicho que tal provincia ha ofertado un contrato que empezó en 100.000 euros y ahora son 500.000. ¿Por qué qué? Porque el que lo ha hecho no lo ha hecho bien. Entonces, efectivamente, es un problema que repercute a todos. Si pusiéramos mucho precio, quizás ahora tú me estarías diciendo que es que tú te presentas a muchos y no ganas ninguno. Que ponemos poco precio, ahora tú me estás diciendo que te presentas a algunos, ganas otros, pero no te sale rentable. Es decir, nunca llueve a gusto de todos, entiendo. total. Bueno, ¿y tú conoces el ámbito internacional? ¿Esto pasa en otros países o solo es en España? ¿La ley de contratación pública afecta de esta forma al mercado? Verás, es decir, bueno, a nivel reputacional, obviamente hay países que tienen más y menos experiencia en contratación pública. Por hablarte de lo más top y lo más cercano, por ejemplo, a nivel de Producto Interior Bruto, nosotros hemos dicho que tenemos entre un 15 y un 18% sobre el Producto Interior Bruto. Alemania tiene un 22, 24, Portugal tiene un 12. Es decir, no estamos tan lejos del mejor y estamos por encima de nuestro vecino a nivel de porcentaje sobre todo el gasto del sector público respecto a la contratación pública. Alemania está muchísimo por encima nuestra. Creo que nosotros somos un 22 frente al un 36, 37% de Alemania y seguimos estando aún así por encima de Portugal.
respecto a si hay criterios distintos en otros países, verás, cuando los contratos superan un determinado umbral económico, ya pasan a los criterios SARA, que son criterios Armonizados, ¿no? correcto, los criterios armonizados, que ya son generales para toda Europa, y por lo tanto todo el mundo, insisto, vuelve a competir en su igualdad de condiciones, que bueno, ahora ya pasaremos a ver los criterios ambientales para ver que no son iguales. Pero sí, es decir, el, el asunto en Europa, pues prácticamente es igual. España es un país maduro en la contratación. De hecho, en 2017-2018 nos adaptamos a las directivas de la Unión Europea y de ahí salió la nueva ley de contratos del sector público. La 9/2017, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ahora mismo, de hecho, en 2024, a raíz de los fondos Next Generation, o sea, hay mucha contratación pública financiada por los fondos Next Generation de Europa que obligan a que haya una contratación sostenible y verde. Vale, has dicho algo que no se me ocurrió, y es verdad que ha salido y lo son los SARA, ¿no? Ujú, Digamos, lo que ya está por encima de unos ciertos umbrales, pero ¿qué hay de lo de abajo? Los contratos menores. 15.000 euros en contrato de servicio, creo que eran 50 en obras, ujú, ¿no? No recuerdo bien efectivamente. exactamente, ¿no? ¿No ves ahí un mercado súper manipulado y muy, muy parecido a lo que vendría a ser un sector privado de contratos quien quiera? Porque lo he visto con mis ojos, es decir, hay que pedir 3 ofertas, la mía y la de 2 amigos, ¿no? Eso se hace, ¿vale? Es algo común en el mercado. ¿Cómo ves eso de cara a la concurrencia? Yo sé que no se pueden fragmentar contratos menores o contratos, digamos, de licitaciones abiertas para que parezcan varios menores. Hay distintas medidas, pero bueno, ¿qué opinas tú al respecto? A ver, la contratación menor, efectivamente, es lo que la economía sumergida del mercado doméstico dentro de la contratación pública. Es cierto, incierto lo que dices de las 3 ofertas. Eh, Te dicen que tienes que pedir 3 ofertas, pero luego el Observatorio Internacional de Contratación Pública establece que es una ley, o sea, que es una norma estatal. Por lo tanto, siempre queda la duda de si solo a nivel estatal se exigen las 3 ofertas. Efectivamente, luego de cara a la galería y a las posibles intervenciones de otras administraciones, como son el Tribunal de Cuentas, lo común y lo normal es pedir tres presupuestos, pero bueno, no todo el mundo lo hace. Que además valoras desde el punto de vista de la oferta no económicamente más baja, sino no me acuerdo cómo se decía, la más ventajosa, ¿no? No la llaman la económicamente más baja, sino no me acuerdo cómo se dice. Sí, efectivamente, al final La más ventajosa que la- pueden la- tener otros criterios aparte del precio, ¿no? O sea, es decir, que ahí puedes coger el que tú quieras, correcto, básicamente. la contratación menor al final tiene la vertiente de la celeridad. La contratación pública es algo, por lo menos en España, muy lento. O sea, adjudicar un buen contrato de, digamos, de dimensiones grandes, estamos hablando de meses altos, años bajos, y la contratación menor requiere para necesidades inminentes soluciones inminentes. Efectivamente, y digamos que es una contratación, está feo decir de confianza, pero no deja de ser una contratación de confianza. Sé quién lo puede hacer bien, se lo ofrezco a él y a otras personas más para, digamos, no limitar la competencia. Es una terna de tres, que a lo mejor no son contrataciones guiadas, ni mucho menos, pero yo tengo la experiencia de que estos 3 señores me han hecho estos trabajos en los últimos 5 años. Voy a llamar a estos 3 señores y entre ellos se va a sacar un contrato de aquí a 15 días, porque necesito esto y lo necesito ya, y no lo puedo hacer por mis propios medios. Obviamente, donde están los mayores casos y al final mientras más te alejas del núcleo urbano, de las grandes provincias, de las comunidades autónomas, cuando te vas a los pequeños reductos, Las islas son muy mm, problemáticas a nivel de y encontrar proveedores, ¿no? efectivamente podemos encontrarnos casos de decir, bueno, contratación menor, pero bueno, la contratación menor al final tiene eso, no deja de ser, el más común es el contrato de servicios menor, que tú has dicho 15.000 euros, que no puede ser algo recurrente, es decir, tiene que perdurar en el año, es decir, si estamos hablando de pues, un servicio de mantenimiento, que debe ser muy bajo para que 15.000 euros, pues verás, tiene que ser algo que no sea recurrente. Es que
mantenimiento que quizás vas a necesitar toda la vida. Entonces, Mm, no lo puedes sacar por contratación menor. Necesitas algo hacer puntual. un pliego, claro, tiene que ser algo puntual y totalmente inesperado. Esas son las normas que luego, bueno, se cumplen en parte. Bueno, entrando un poquito en materia, que esto no es un podcast de contratación pública, sino de medio ambiente y sostenibilidad, ¿no? Eh, en vez de valorar el más barato o el que se ajuste más a las prescripciones técnicas y tal, hay otro tipo de criterios, ¿vale? La ley antigua de contratación pública permitía algo tenía, pero la nueva sí que deja una ventana importante a incluir criterios medioambientales, tanto ambientales como sociales. Y me gustaría estudiar contigo qué es posible y qué no, qué da problemas y qué no. Bueno, efectivamente, desde la nueva ley de contratos del sector público se ha dicho que, por ejemplo, se pueden incluir criterios de adjudicación que, bueno, no solvencia, sino criterios de adjudicación certificados de calidad. Estamos hablando de ISO, certificados de emisiones de gases como pueden ser huella de carbono. El qué se puede incluir y el qué no se puede incluir es complejo, porque al final lo que tiene dicho nuestros tribunales es que tiene que ser acorde al objeto del contrato. Me explico. Digamos que ahora la sostenibilidad no vamos a decir que es una moda, porque al final es importante siempre, pero obviamente no deja de ser un lobby muy potente, lo que en los últimos años pues tiene mucho peso. Entonces quizá ahora tú me digas, mira, es que hay que ambientalizar estos pliegos, mira, es que le tienes que meter este tipo de criterios a estos pliegos. Vamos a ver, se pueden meter criterios sostenibles en los pliegos, tanto en solvencia como en adjudicación. Incluso los podemos meter en la parte a juicio de valor. Pero no todo es ambientalizable. Es decir, vamos a poner un ejemplo para los de casa, un contrato de servicio de mantenimiento informático. ¿Qué le pedimos? Que cuando queramos que nos instalen el antivirus venga el señor en bicicleta en vez de en coche para que emita menos huella de carbono. No, es decir, un contrato de limpieza. ¿Qué criterios ambientales metemos ahí? Ninguno. En cambio, estamos hablando de un contrato de obras donde sabemos que vamos a usar maquinaria, que no me imagino ahora cuál puede ser, pero seguro que existirá, que tenga una emisión de gases muy potente. Podemos incluir que dicha máquina, pues, que la emisión de gases sea controlada, que tenga el certificado, el ISO 14001, si no recuerdo mal, de criterios ambientales. Obviamente, todo tiene que ser, en primer lugar, proporcional, y cuando hablo de proporcional sea que el criterio se ajuste al contrato, es decir, si yo te voy a pedir un contrato por el que el presupuesto base son 5.000 euros, no te voy a pedir que me aportes un certificado que pueda costarme 15.000 euros conseguir. No es proporcional, limita la competencia. Y que limite la competencia es lo fundamental, porque la sostenibilidad, esto es un comentario polémico, pero no deja de ser verdad. La sostenibilidad es importante, pero hay criterios en la contratación pública muchísimo más importantes. Y el primero de todo es que no se limite la competencia, que no haya discriminación, que puedan concurrir todas las empresas. Y es cierto que metiendo criterios de sostenibilidad nos podemos encontrar que vengan personas como yo y te digan, oye, ese pliego está mal hecho, todo para afuera. Era la siguiente pregunta que te quería hacer. Yo me dedico muchas veces a ambientalizar pliegos de prescripciones técnicas, bueno, de pliegos, ¿vale? De tanto administrativos en las distintas partes, etcétera. Criterios de valoración, criterios ambientales se pueden incluir en todos lados. Objetos, prescripciones técnicas, criterios de adjudicación, solvencia, ejecución de contratos, etcétera. Todos dan muchos problemas. Pero en cambio, es un poco raro, ¿no? Porque a nivel de administración te dan guías para incluir ese tipo de criterios. Has dicho dos que de hecho tienen el listado de criterios ecológicos. Está la Comisión Europea, que tiene un listado de casi que los pliegos en modelo con los tipos de criterios que se pueden incluir teóricamente en la contratación pública. Que si la etiqueta Energy Stars para los equipos informáticos, que si los productos ecológicos Blue Label, no sé qué, Ángel Azul, hay un montón de certificados de etiquetas tipo 1, ecoetiquetas, que se pueden, entre comillas, incluir en las prescripciones técnicas que tengan pues el pliego, ¿no? Oye, pues mira, yo quiero contratar la limpieza de este hospital, pero quiero que se haga con estos productos en concreto. Eso podría limitar la concurrencia, entiendo, pero eso está dicho por la Comisión Europea.
El plan de compra pública verde de la Administración General del Estado te establece un objetivo de que creo que era el 50% de los pliegos de la Administración General del Estado tengan que incluir como criterio de valoración la huella de carbono. Tú metes la huella de carbono en un pliego de la Administración General del Estado y es muy probable que te lo echen para atrás. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué hay tantísima incertidumbre en este sentido? Pues si se supone que la ley de contratos públicos te permite hacer eso, pero después te encuentras con que las empresas que quieren ofertar, si se sienten que no pueden ofertar competitivamente, van a denunciar el expediente. El interventor te va a poner problema. Hay despachos de abogados que se dedican a tumbar pliegos. ¿Cómo se puede afrontar todo esto? ¿Se puede de verdad meter criterios ambientales en la contratación pública sin que haya este tipo de problemas? Se puede. Es decir, obviamente como todo lo nuevo, no es fácil, pero se puede. Has dicho está la Comisión Europea y el programa verde estatal, pero es curioso porque en septiembre además el Ministerio de Transformación Ecológica sacó un manual de contratación verde. Es decir, que sinceramente me lo descargué a la semana y ahí está de tremendo pisapapeles, y no, porque no he tenido tiempo. Pero es curioso que desde los máximos organismos del Estado se nos diga eso, pero a la hora de la verdad es difícil. De hecho, a mí que he tenido algunos casos de podemos incluir esto, a ver, cuando tienes dudas lo mejor es no incluirlo, que no, porque al final es mucho más costoso para la administración que el pliego se te tumbe cuando ya está adjudicado. ¿Y por qué? No es porque si la ley lo permite, ¿por qué no lo puede incluir? Insisto, volvemos a lo mismo. La ley lo permite, la ley permite mucho. Es decir, todo lo que la ley no prohíbe está permitido. Pero que la ley permita que haya criterios sostenibles no significa que los criterios sostenibles no limiten la competencia. Hemos puesto eso, el ejemplo de antes de un contrato de 5.000 a cambio de un ISO que te puede costar 10.000, que lo ignoro. Limita la competencia. Por ejemplo, antes de la actual ley de contratos era impensable meter criterios de adjudicación ambientales porque solo podían ser en solvencia, porque nuestros tribunales decían, vamos a ver, es que el medio ambiente, la sostenibilidad, se quiere o no se quiere. Es decir, te lo pido o no te lo pido. Solvencia, normalmente solvencia técnica. No es un criterio de adjudicación, que es te lo valoro. Lo valoro, ¿no? Es decir, que vale, me da igual que sea sostenible o no. No, mire usted, o sea, querré que sea sostenible o no querré que sea sostenible. La nueva ley permite incluir estos criterios de adjudicación. Entonces ahora se le ha dado una vuelta, ahora se permiten estos criterios de adjudicación, pero es que son mucho más restringidos porque efectivamente limitan la competencia. ¿Cómo podemos solventar esto? Lo primero es que es desde cero. Es decir, insisto, la contratación pública no deja de ser la necesidad de la administración de ejecutar algo a través de un tercero. ¿Qué queremos ejecutar? Esto. ¿Esto puede ser sostenible? Sí, no. Y a partir de ahí trabajemos. O queremos hacer a partir de ahora construcciones más sostenibles. Se puede hacer, se puede ver. La huella de carbono, por ejemplo, y tú sabrás mucho más que yo, me parece que hay diferentes formas de cálculo de la huella de carbono. ¿Qué forma de cálculo ponemos? A lo mejor, o los certificados de calidad, los ISO, insisto, volvemos a lo mismo. ¿Cuál pedimos? Porque si hablamos de criterios ambientales, sí, el 14.001, pero ¿qué nos lleva de el 14.001 al 9.001? Es decir, te voy a pedir este sí y este no, ¿por qué? Y ahora la siguiente pregunta, te lo pregunto a ti directamente, ¿los ISO son normas obligatorias a las que las empresas se tienen que acoger? No, no lo son. De hecho, normalmente no. Hay que poner la coletilla, ¿no? O similar. Tiene que tener la norma ISO 9001 o similar, ¿no? Como un modelo FQM, como otro tipo de norma, ¿no? Sí, pero eso me refiero a los pliegos. Me refiero, o sea, ¿legalmente está una empresa obligada a tener un ISO? No lo está. De hecho, los problemas que me he encontrado normalmente con ISO 14001 y 9001 es a lo mejor en una licitación de suministro. No puedes valorar que tenga una 14 o una 9001, porque el criterio tiene que estar totalmente vinculado con el objeto del contrato. Efectivamente. Por tanto, no puedes valorar algo de una empresa en general, sino que tienes que valorar únicamente lo que comprende el alcance del servicio que se presta.
del Efe- suministro que se suministra. Dicho por Efectivamente, pronto. vamos, el Tribunal Central de Recursos Contractuales normalmente ahora mismo tumba casi todos esos criterios por no estar relacionados con el objeto del contrato. Y el objeto del contrato no es que la empresa, es decir, si yo voy a dedicarme a construir una línea de metro, a lo mejor la empresa construye desde líneas de metro hasta puertos y no tiene por qué tener, el certificado tiene que ir destinado a la línea de metro, no al puerto. Inciso porque se me va a olvidar, o sea, tremenda píldora de conocimiento o facto, como se llama ahora. Hemos afirmado que los ISO no son obligatorios, pero te voy a corregir como dato curioso porque el reglamento de las empresas que suministran material de protección antiincendio, o sea, dice que tiene que tener un certificado de calidad, que no es el ISO, pero por lo general es ISO. O sea que para ese tipo de empresas, por ejemplo, sí es legalmente obligatorio tener un certificado de gestión. Ujú. O sea, no sé si ocurre con otras empresas, pero para las de protección antiincendios sí el ISO es obligatorio. Por lo tanto, ahí no tendríamos ni que incluirlo en los pliegos, porque se da por hecho. se presupone, ¿no? Es- Exactamente. Y otra vía por la que se escapan muchos pliegos es, dice, no hay vinculación con el objeto del contrato. Pero, por ejemplo, creo que es en Cataluña o por ahí, estoy viendo muchos pliegos que pone suministro de XXX con criterios de contratación pública sostenible. Tócatelo. Ya tiene el objeto del contrato en el que se incluye textualmente criterios ambientales, ¿no? Por tanto, todo lo que pongas después va a estar relacionado con el objeto del contrato. Eso está bien. Verás, esto es como todo. Al final, todo el mundo ahorra por donde puede y la administración ahorra haciendo modelos de pliegos. Es decir, o muchas veces los pliegos complejos también suelen externalizarse, que es curioso, que se crea una contratación pública para ver quién elabora un pliego, que resulta paradójico. Entonces, los grandes pliegos, al final de ese se saca un modelo para los pequeños y más o menos se tiene el pliego del PCAP ya más o menos hecho y se va variando. Pero insisto, el no hacer pliego a pliego y necesidad a necesidad es luego deviene en que esté mal hecho. Y que esté mal hecho implica que se va todo al traste. Y por una pequeña tontería de pedirte Un certificado de tal, te un lo tumban. certificado de gestión ambiental en una empresa de limpieza que por su objeto, limpiando, no emita emisiones, me lo invento, lo ignoro, ya te pueden aducir que no es objeto del contrato, ya te pueden Y aducir te que tumban un pliego de 1,5 millones de euros, ¿no? efectivamente, y a lo mejor el adjudicatario, es que presentarse al pliego ya tiene un coste para el adjudicatario, es decir, que ese señor a lo mejor ha tenido que subcontratar ya, presentar en los sobres ya que tenga esta plantilla, que contrata a tales personas, que las voy a subcontratar y todo eso te adjudican, tú lo pones en marcha, llega un recurso Y y te lo adiós, tumban muy buena. y te lo comes. Y efectivamente, y tú pues, como empresa ni hay responsabilidad patrimonial de la administración ni nada, porque son las reglas del juego que siempre gana la administración. Exactamente, exactamente, a eso voy. Bueno, y ya entonces, por aprovechar y tal, ¿dónde es mejor incluir los criterios medioambientales si queremos hacerlo? Es decir, ya sea en el objeto del contrato, en las prescripciones técnicas, en los criterios de evaluación, en la solvencia, en la ejecución del contrato, ¿dónde? O sea, por ejemplo, ejemplos concretos, la 14001 o similar, como puede ser un reglamento EMAS, huella de carbono o otro que se te ocurra. Yo, si estamos hablando de certificados de calidad, me parece indistinto a día de hoy. Tanto solvencia como criterios de adjudicación. Es decir, solvencia, no te valoro si no tienes el ISO. Todo esto siempre que se justifique bien. Criterios de adjudicación, no le vayas a dar tampoco una importancia tremenda. 5 puntos si tienes tal certificado. La huella de carbono es más compleja. La huella de carbono es algo más compleja. Al final difiere el cálculo. Hay que saber qué criterio meter. ¿Qué metemos? El método de cálculo, ¿qué metemos? El porcentaje de emisiones. He visto muchos pliegos que considero que están bastante bien hechos que han metido la huella de carbono los criterios a juicio de valor. Es decir, en la memoria. Que en la memoria uno de los sistemas de puntuación sea dime cuáles son tus emisiones y dime qué haces para reducirlas. Y sobre eso te valoro, porque al final es algo, como la memoria,
Es algo subjetivo que obviamente me tendrás que acreditar con datos objetivos y yo a raíz de eso puedo valorarte. Lo podemos meter en ejecución de contrato también. Pues mira, cada X meses establéceme tus datos de emisiones que tienen que ser siempre inferiores a esto. Pero insisto, yo los certificados me parece bien en solvencia y en criterios de adjudicación. Huella de carbono yo lo podría ahora mismo en criterios sujetos a juicio de valor. Vale, has hablado de juicio de valor. Tenemos los criterios automáticos y los de juicio de valor. Hay licitaciones que tienen solo precio, hay licitaciones que tienen precio más criterios automáticos y hay otros que son, bueno, es lo mismo, pero otros criterios automáticos y luego precio y juicio de valor. A mí personalmente, por ejemplo, precio más criterios automáticos es casi que lo mismo, porque si pones unos criterios automáticos que lo cumpla todo el mundo, al fin y al cabo eso se llama subasta, que lo haga el que lo haga más barato. En cambio, precio más juicio de valor, ese juicio de valor muchas veces no está suficientemente justificado. Por tanto, da una vía libre a la administración pública a, en realidad, puntuar más alto al que quiere llevarse, aunque no sea el mejor. ¿Cómo ves esta problemática? Verás, respecto al precio, bueno, en general respecto a todo, o sea, la ley de contratos siempre ha establecido que los criterios de adjudicación tienen que satisfacer la calidad del contrato. Es cierto que, por ejemplo, los contratos solo de precio, es complejo ponderar cómo solo el precio puede satisfacer la calidad del contrato. Obviamente, cuando solo es el precio, tú te tiras. Pero claro, la propia ley tiene mecanismos para impedir esto. Está porque se llama la oferta normalmente baja, donde si tú haces una oferta muy temeraria respecto a las demás, a ti el órgano de contratación te requiere y te dice, mire usted, justifícame por qué puedes hacerlo por ese precio. Y eso es, como todo, bueno y malo, porque Es un trámite, al final pocas veces se han echado para atrás justificaciones de bajas temerarias. yo he visto, pero me refiero, insisto, es malo para algunos y bueno para otros, porque la multinacional de turno, solo precio, pues insisto, vuelve a su Excel y te dice, vale, mis trabajadores cobran esto, este le va a dedicar X horas a esto, la fórmula es tal, todo lo que sea, menos de esto no es rentable. Muy bien. Y ahora llega consultoría Juanito, que soy solo yo y de repente mi sobrino que se acaba de licenciar en economía. A él le voy a pagar el salario mínimo y sé que tiene muchas ganas y se va a implicar a muerte y solo va a estar destinado a ese contrato. Puedo justificarlo. Tengo acceso a ese contrato. ¿Por qué no? Es decir, insisto, si no ponemos, mientras más grandes sean los límites, mientras más grandes sean los contratos, se lo van a llamar quien más medios tenga. Obviamente, tirar los precios no está bien porque luego ocurre lo que ocurre y los servicios no son de calidad. Respecto al juicio de valor, efectivamente, ahí es donde, cuando se pueden hacer las cosas mal, es donde se hacen las cosas mal. Porque, claro, no deja de ser una decisión discrecional, que no arbitraria, de la administración. Yo te estoy valorando algo a mi leal saber y entender, que tú verás si te gusta o no. Pero te pongo, es decir, quizás en algunas cosas, y además hay casos muy patentes donde es muy complicado saber cómo te están baremando, porque hay memorias que además te dicen, no, primero está bien, que es la escala del 1 al 5. Luego está muy bien, que es del 5 al 10, claro. Entonces a ti te... Ahí eres un máquina, pero tiene un 1. Claro, entonces a ti te ponen bien y a otros muy bien y ya estás muerto. Pero ¿qué pasa? Bueno, te pongo el ejemplo, es decir, la construcción de un hospital. Es decir, o un hospital, a todos nos encanta que haya hospitales y que todos los tengamos. ¿Cómo valoras el proyecto? Es decir, tú le tienes que decir a los estudios de arquitectura, ¿vale? Diseñadme el hospital, construírmelo virtualmente y si no es mediante juicios de valor, ¿cómo valoras eso? Es que no hay nada objetivo que te diga, mira, si esta ventana está cerca de este quirófano, son más puntos. No, es que necesitas un criterio subjetivo para valorar eso. Quizá en otros contratos sea menos importante, pero obviamente la memoria es fundamental y hay muchas veces donde en la memoria tú tienes que explicar cosas que no vienen en los criterios de justificación automáticos, lo que hemos dicho, la huella de carbono. Quizá yo no te tengo que pedir
huella de carbono. En plan, dime tu ratio de emisiones por mes. No, yo te tengo que pedir que me digas cuál es tu sistema de reducción de emisiones. Y eso solo te lo puedo pedir mediante juicio de valor, porque no hay otra forma de que yo te califique eso. ¿Podemos pensar que es injusto? Bien, puede serlo en muchos casos. También tenemos que pensar que el órgano de contratación al final no quiere que salga su amigo, quiere que salga el que mejor servicio vaya a prestar. Por lo tanto, desde la presunción negativa no es algo bueno. Todo debería ser perfecto si fueran todo ecuaciones matemáticas. Tienes esto, tienes X puntos. Tienes no esto, no tienes X puntos. Pero así hay muchas cosas que es imposible valorar. Por lo tanto, necesitamos algo subjetivo y no deja de ser personas las que la valoran, sí, con todas sus inquietudes. Yo estoy muy de acuerdo con ese tipo de juicios de valor, porque además es donde puedes ver la calidad de la empresa. Es decir, bueno, te piden que hagas una memoria de 100 páginas, describas tu empresa, su forma de trabajo, su filosofía. Verás, es muy fácil escribir, pero es muy difícil escribir bien. Entonces, ahí quizás se valore quién es el bueno. Sí. ¿Y cómo salimos de aquí? ¿Tiene arreglo todo esto? Bueno, es decir, como cuando me dices que tiene arreglo, ¿a qué te estás refiriendo en concreto? Y yo personalmente pienso, el sector público está en inferioridad competitiva frente al sector privado, entre comillas, ¿no? Es decir, no es que compitan, ¿no? Pero yo creo que el sector privado puede acceder a mejores servicios que el sector público, por esto mismo, porque un servicio de calidad hay que pagarlo. Y yo creo que las cosas no se hacen muchas veces bien en el sector público por precio. Porque se lo lleva a alguien que ha tirado el precio porque quiere hacer de un mercado, porque no hace las cosas bien a nivel de contratación, porque no hay suficiente control, etcétera. Y eso se ve, sobre todo en sectores tipo sector ambiental también se ve mucho, ¿no? En recogidas de residuos, en sistemas de transporte, en todo tipo de licitaciones. Muchas veces canta el que se lo haya llevado la persona, la empresa, perdón, más barata, que haya tirado los precios. Porque nadie le va a pagar la fiesta al sector público. En algún momento tiene que recortar el presupuesto, ¿no? Y tiene que prestar el servicio como puede con el presupuesto que ha ofertado. Para mí eso es un problema, y a eso es lo que me refiero con esa situación, y si tiene arreglo. Verá, es decir, ahí reside otro problema dentro del problema, y es que ¿quién lo va a hacer si no lo hace la administración? Es decir, obviamente el servicio, la empresa privada, no sé si ofrece más calidad o no, pero obviamente sus servicios son mucho más especializados, porque el fin último de la empresa privada no es otro que el lucro económico. La administración pública no busca lucrarse, busca el bien común, el interés general. Por lo tanto, es decir, si no existiera contratación pública, ¿quién construye las autopistas? ¿Quién construye los hospitales? Es decir, porque al final, no nos engañemos, es decir, quien construye autopistas y quien construye los hospitales son empresas privadas, pero a raíz del dinero que pone la administración. Es que hay mucho, o sea, es que la administración nutre de dinero a la empresa privada, es decir, que no. Bueno, Sí, efectivamente me refiero, tenemos ese dogma de que en España, es decir, que bueno, que la empresa privada sustenta a lo público, pero bueno, es decir, pues, ya hemos hablado, 18% del PIB la contratación pública, es decir, vale, quitemos ese 18%. ¿De dónde sale? Es decir, va a asumir la empresa privada competencia, que además es otra, son competencias estatales, hacer ciertas cosas, no lo puede hacer otra persona, entonces lo hace una empresa privada tutelada por la administración. ¿Cómo salimos de ahí? Obviamente, pues claro, estaría bien que España tuviera más dinero, estaría bien que España pudiera ofertar mejores contratos, estaría bien que las empresas privadas ofertasen conforme a lo que es un buen servicio y no quiero que me adjudiquen el contrato a toda costa, aun sabiendo que lo voy a hacer mal. Es decir, que obviamente todos somos culpables y no hay una solución. Es decir, la solución fuera pues que todo se quede desierto y que arda, y que arda Troya hasta que se reconstruya todo bien claro, hecho. pero el todo bien hecho que es, porque existen muchísimos casos donde hay obras muy importantes, es decir, bueno, no vamos a obras ferroviarias, líneas de metro, donde se adjudican por un precio y la ejecución del contrato es por 5.
¿Eso de quién es culpa? Es decir, si yo como administración, pues imagínate a Billy, es decir, yo te digo, quiero construir un hospital, vale, se lo adjudico a esta persona, vale, y a mitad si lo tenía que construir en 10 años, en el año 5 me dice, mira, es que los materiales han subido mucho, que eso ha sido, Eso u- pasa en el sector de la eso ha construcción. sido una queja importante. Los materiales han subido mucho, no me sale rentable. Como soy una empresa súper gigante, prefiero que me rescindas el contrato, pago la penalización del 3% y nos vemos en otra. Me vas a poner una provisión de contratar que, bueno, que me afectará más o menos y es muy buena. Y ahora la administración, ¿qué hace? Se queda en pañales. Se queda con un hospital a medio gas. Es decir, es que el político de turno ahora dice, se me ha caído toda mi carrera. Pues, obviamente, o sea, esa presión al final lo que tiene es, pues venga, pues vamos a renegociar el contrato. Y obviamente eso se hace, es decir, al final no, el sector privado lo hace igual de mal que en el público. Todos necesitamos mejorar para salir de esto, pero bueno, claro, ¿quién empieza? Es la típica de siempre. Para terminar, que creo que ya es hora, dos consejos. Uno a una empresa que quiera presentarse a licitaciones y otro de un técnico de un ayuntamiento o de cualquier sector público que sea el encargado de redacción de pliegos y de llevar un proceso de contratación. Vamos, el consejo general, y ahora especificamos, es rodéate de gente que sepa de lo que está hablando, sobre todo para el que se presenta. Es decir, yo como órgano de contratación, habiendo participado en mesas de contratación en distintas administraciones, no te imaginas a la gente que he echado para atrás por poner en el sobre 2 lo que había que poner en el sobre 3, por poner 4 decimales cuando el pliego te dice que pongas 5. O sea, tonterías insignificantes. O sea, que al final un quinto decimal, o sea, no supone, o sea, en un contrato de millones de euros no supone nada. Pero Por eso va fuera. Entonces, la contratación pública cada vez está siendo más especializada, cada vez está siendo más difícil. Si tú te... Obviamente, cada uno entre sus a mí posibilidades. me han echado para atrás por mandar la oferta en correo postal en vez de correo electrónico. Así es, y hay sobres que se abre, que hay que llevarlos personalmente al ayuntamiento. Cosa que yo veo totalmente ilógica en el mundo que vivimos, pero bueno, si lo ponen los pliegos es que hay que hacerlo. Y si no te los lees, ocurren esas cosas. Entonces, rodéate de gente que sepa de qué está hablando. Sobre todo, y ten claro, estudiate los pliegos y sobre todo antes de presentarte, haz un estudio de mercado. Yo siempre que voy a por una licitación, miro esa licitación, la última que salió, quién se la llevó, por cuánto se lo llevó y cuáles fueron los criterios. O sea, en los juicios de valor que hemos dicho mucho, te lees las actas de las mesas de contratación en plan, pues mira, aquí dice que esto lo han valorado muy bien. Bueno, pues ya tiene un dato sobre lo que escribí. Es decir, no es presentarse por presentarse, al final, bueno. No, hay que estudiarla muy bien porque es que ya se lo ha Bueno, llevado alguien en el pasado normalmente. correcto, es decir, y el que se lo ha llevado se lo querrá volver a llevar y ya tiene la confianza de la administración de decir, mira, yo estoy contento con este, ¿para qué cambiar? Escriba lo que escriba, lo voy a mirar con buenos ojos, ¿no? Correcto. Entonces, necesitas estudiarte muy bien, necesitas estar rodeado de gente competente que sepa lo que hace y cómo lo hace. Que en el caso contrario, si eres un técnico que está redactando pliego, pues lo que hemos dicho, no ambientalices por ambientalizar. No te dejes llevar, obviamente al final todos tenemos un jefe y todo el mundo te va a decir lo que tienes que escribir, pero bueno, respecto a las limitaciones, es decir, hay que ser coherente. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer, o se puede hacer con reticencia. Si este contrato no se le pueden meter criterios ambientales, se le dice, o sea, o bien se le dice o bien se advierte, mira, si Se advierte normalmente. Es decir, oye, mira, se lo voy a meter. claro, Pero que sepas que esto tiene el riesgo de que te lo vayan a tumbar. claro, al final tiene ese riesgo, es un costo para la administración, porque tú ya has destinado los recursos a eso, lo tienes que destinar otra vez para hacerlo mejor y quizá no sepas, es decir, y al final, bueno, que no hay ayuntamientos con muy pocos medios donde hay pliegos que les vienen grandes y no hay ningún problema en externalizar incluso la redacción de ese pliego. Bueno, aquí por lo menos en Andalucía tenemos, en Sevilla, tenemos la Diputación, que los ayuntamientos con pocos medios se pueden acoger a la Diputación y la Diputación te ayuda y demás. Pues puedes externalizar el servicio jurídico y que te lo haga el servicio jurídico. Hay muchos medios, pero no te tires a hacer cosas grandes sin saberlas porque luego pasa lo que pasa y la culpa es del que escribe.
Bueno, para terminar, ¿cuál es la clave entonces de incluir esos criterios ambientales en los pliegos y terminamos? Pues nada, lo que hemos comentado, primero, que sean proporcionales, segundo, que estén dentro del objeto del contrato, y no solo dentro del objeto del contrato, sino del objeto específico de la empresa. Es decir, no me pidas un criterio general de la empresa cuando solo me lo tienes que pedir para el objeto exclusivo del contrato. Sí, que el contrato tenga pie a criterios ambientales y por ahí todo va perfecto. Obviamente, antes de sacarlo, estúdiatelo bien, mira si se puede, mira que no se puede, léete las últimas resoluciones del Tribunal Contractual del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y no creo que haya ningún problema. De hecho, ahora mismo se están sacando bien y la gente se presenta y los gana. Pues nada, Manuel, que encantado de tenerte aquí. Ha sido un placer, súper interesante. Así que nada, espero que nos veamos pronto en otro podcast. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y estaré encantado de compartir mi humilde sapiencia. Y a vosotros, suscribíos, que hay mucha gente que ve el podcast y no está suscrito. Darle a like, dejad un comentario con las consultas que tengáis y seguidnos en todas las redes sociales porque esto no para. Nos vemos.